Sevilla, 1953. Entablada, una fábrica de 26 hectáreas funciona día y noche produciendo aviones de combate a reacción, los primeros completamente españoles desde la Guerra Civil. Más de 2.800 trabajadores ensamblan fuselajes que alcanzan velocidades superiores a 1.000 kilómetros por hora. Hispano Aviación construye el orgullo de una nación. Para 1955, los cazas HA-200 Saeta surcan los cielos españoles. El ejército encarga 30, luego 50 más. Se habla de exportaciones millonarias, de convertir Sevilla en el centro aeronáutico del sur de Europa. Entonces algo salió catastrófica y silenciosamente mal. Para 1972, las naves están vacías, pedidos cancelados, contratos evaporados. 800 millones de pesetas en deudas. En 1980, Hispano Aviación deja de existir. Absorbida, liquidada, olvidada. Esta es la historia de cómo España construyó cazas a reacción y luego se estrelló sin paracaídas. De ambición, genialidad técnica y arrogancia política. De la brutal lección de que el talento no basta sin mercado y capital. Bienvenido a Hispano Aviación, donde el sueño español de volar alto nació, despegó y se estrelló. Ginebra, 1904. Mark Birkicht tiene 26 años y una obsesión: los motores de combustión interna. Hijo de un relojero suizo, creció entre engranajes de precisión, resortes microscópicos y el tic-tac incesante del tiempo medido en fracciones de segundo. Pero Mark no quiere hacer relojes. Quiere hacer máquinas que se muevan a velocidades que desafíen la física de su época. Mientras sus colegas perfeccionan cronómetros de bolsillo, él diseña motores de automóvil en cuadernos cuadriculados, calculando revoluciones por minuto, relaciones de compresión, sistemas de refrigeración. El problema es que Suiza no es el lugar para construir imperios automovilísticos. El mercado es pequeño. La competencia alemana y francesa es brutal. Mark necesita un lugar donde su talento pueda florecer sin la sombra de Daimler o Renault aplastándolo. En 1904, acepta una oferta que cambiará su vida: mudarse a Barcelona para trabajar en una pequeña empresa llamada La Cuadra, que intenta fabricar automóviles eléctricos. La empresa quiebra en meses. Mark se queda en España. No habla castellano. No tiene contactos. No tiene capital. Lo que sí tiene es una mente capaz de diseñar el motor de aviación más revolucionario de la Primera Guerra Mundial. Barcelona a principios del siglo XX es el salvaje oeste de la manufactura industrial. Fábricas textiles que operan sin regulación. Talleres metalúrgicos donde se forjan piezas sin planos técnicos. Una burguesía catalana que busca desesperadamente competir con las potencias europeas. Es el lugar perfecto para un ingeniero obsesionado que necesita espacio para experimentar. En 1906, Mark Birkicht se asocia con el empresario catalán Damián Mateu. El acuerdo es sencillo. Mateu pone el dinero. Birkicht pone la genialidad técnica. Juntos fundan Hispano-Suiza, una empresa que debería fabricar automóviles de lujo para la aristocracia europea. Los primeros coches Hispano-Suiza son obras maestras de ingeniería, motores de 4 cilindros con una potencia sin precedentes, sistemas de transmisión que eliminan las vibraciones, chasis ligeros pero resistentes. En 1907, el rey Alfonso XIII compra un Hispano-Suiza y lo proclama el mejor automóvil que ha conducido jamás. La publicidad vale millones. Los pedidos llegan desde Madrid, París, Londres. Para 1910, Hispano-Suiza no es solo una fábrica, es un símbolo de que España puede competir en la élite industrial europea. Pero Mark Birkicht sigue insatisfecho. Los automóviles son solo el principio. Lo que realmente quiere es diseñar motores de aviación. Motores que eleven a los hombres al cielo. Motores que cambien la guerra, el transporte, la historia. Eso estaba a punto de cambiar. 1914. Europa entra en guerra. Las trincheras se extienden desde Bélgica hasta Suiza. Los ejércitos francés y británico
Buscan desesperadamente ventajas tecnológicas que rompan el estancamiento del frente occidental. Una de esas ventajas está en el cielo. Los aviones militares, todavía primitivos y poco fiables, necesitan motores más potentes, más ligeros, más eficientes. Los motores rotativos franceses se sobrecalientan. Los motores alemanes consumen demasiado combustible. Nadie ha resuelto la ecuación perfecta. Potencia sin peso. Velocidad sin fragilidad. Mark Birkigt, sí, en su taller de Barcelona, diseña el motor V8 de aviación más revolucionario de la guerra, el Hispano-Suiza 8A. Un motor en V de 8 cilindros, refrigerado por agua, con bloques de aluminio y una relación potencia-peso que deja obsoletos a todos sus competidores. Genera 150 caballos de fuerza con un peso de solo 185 kilos. Los pilotos franceses que lo prueban no pueden creerlo. Los aviones SPAD equipados con motores Hispano-Suiza alcanzan velocidades de 220 km por hora. Superan en agilidad a los Fokker alemanes y dominan los cielos del frente occidental. Francia encarga 50.000 motores. Inglaterra encarga 30.000 más. Estados Unidos compra la licencia de fabricación y produce otros 20.000. En total, más de 100.000 motores Hispano-Suiza salen de fábricas en Barcelona, París, Lyon y Detroit entre 1914 y 1918. El impacto es brutal. Los ases de la aviación francesa vuelan con motores diseñados por un ingeniero suizo trabajando desde España. La ironía no pasa desapercibida. España, un país neutral en la guerra, está equipando a los ejércitos aliados con la tecnología que decidirá el conflicto. Mark Birkigt se convierte en millonario. Hispano-Suiza se convierte en un gigante industrial. Las fábricas de Barcelona funcionan a 3 turnos. Los inversores catalanes se frotan las manos. El gobierno español empieza a entender que la aviación no es solo un juego de pilotos locos, es una industria estratégica, es poder. Pero aquí está el problema. Después de la guerra, nadie quiere más motores de aviación. Los ejércitos europeos desmantelan sus flotas aéreas, los contratos se cancelan, las fábricas se vacían. Hispano-Suiza vuelve a fabricar automóviles de lujo, pero el mercado es pequeño, competitivo y brutal. Mark Birkigt sigue diseñando motores, pero ya no hay guerras que los necesiten. La genialidad técnica no es suficiente. Hace falta un mercado. Hace falta una visión estratégica. Hace falta que alguien en el gobierno español entienda que la aviación no es un capricho, sino el futuro. Eso llegará, pero no de la forma que nadie esperaba. Madrid, 1939. La guerra civil ha terminado. España está en ruinas, las infraestructuras destruidas, las reservas de divisas agotadas, el país aislado internacionalmente. Franco y su gobierno se enfrentan a una decisión estratégica brutal. ¿Cómo reconstruir una nación sin acceso a créditos internacionales, sin materias primas, sin tecnología extranjera? La respuesta es la autarquía, la ilusión de que España puede ser autosuficiente, la creencia de que, cerrando las fronteras y forzando la industrialización interna, el país puede sobrevivir sin depender de nadie. Es una locura económica, pero es la única opción disponible. En este contexto de aislamiento y desesperación, el régimen franquista decide que España necesita una industria aeronáutica propia. No para competir con Estados Unidos o Inglaterra, sino para no depender de ellos, para tener aviones militares, aviones de transporte, aviones de entrenamiento fabricados en suelo español. El problema es que España no tiene tradición aeronáutica. Hispano-Suiza fabricaba motores, no aviones completos. Los talleres de la República habían sido destruidos o abandonados. Los ingenieros habían huido al exilio o estaban en la cárcel. Pero hay un lugar donde la tradición de Hispano-Suiza sigue viva: Sevilla. En 1940, el gobierno crea Hispano Aviación Sociedad Anónima, una empresa estatal con un mandato claro: fabricar aviones militares en España. La nueva fábrica se levanta entablada,
al sur de Sevilla, junto al aeródromo militar que ya existía desde los años 20. El emplazamiento no es casual. Sevilla está lejos de la frontera francesa, protegida de posibles ataques aéreos. Tiene mano de obra barata y desesperada por trabajar después de la guerra. Y tiene el apoyo político del régimen, que ve en Andalucía un bastión de lealtad. El problema es que España no sabe fabricar aviones modernos, así que el gobierno hace lo impensable. Contrata ingenieros alemanes. No cualquier ingeniero. Algunos de los mejores diseñadores de la Luftwaffe, que huyen de la Alemania ocupada y encuentran refugio en la España de Franco. Técnicos que trabajaron en los Messerschmitt, en los Heinkel, en los Junkers. Hombres que diseñaron los cazas que bombardearon Londres y que ahora, derrotados y sin patria, aceptan trabajar en Sevilla a cambio de un salario modesto y el olvido político. El acuerdo se cierra rápido. Los alemanes aportan los planos. Los españoles aportan las instalaciones y la mano de obra. En 1943, Hispano Aviación empieza a ensamblar aviones bajo licencia. Primero los Messerschmitt Bf-109, renombrados como Hispano Aviación H-1109. Son versiones modificadas del caza alemán, equipados con motores hispano-suiza fabricados en Barcelona. No son innovadores, no son revolucionarios, pero son funcionales. Y son españoles. Bueno, técnicamente españoles. Bajo ese éxito aparente, algo oscuro está ocurriendo. España está construyendo una industria aeronáutica sin mercado. Los aviones se fabrican porque el gobierno los encarga, no porque haya demanda real. Los costes de producción son astronómicos. La calidad es irregular. Los pilotos del Ejército del Aire se quejan de fallos mecánicos, de sistemas hidráulicos defectuosos, de motores que se apagan en pleno vuelo. Pero nadie dice nada en voz alta. Criticar a Hispano Aviación es criticar al régimen. Y eso no se hace. Para 1950, la fábrica de Tablada emplea a 1.200 trabajadores. Ha producido 200 aviones H-1109, pero la empresa pierde dinero cada año. Las subvenciones estatales mantienen las luces encendidas. Los directivos saben que, si el gobierno deja de pagar, todo se desmorona. Necesitan un producto propio. Necesitan innovar. Necesitan dejar de copiar diseños alemanes y crear algo genuinamente español. Eso estaba a punto de llegar. Y sería glorioso. Por un tiempo. 1951. En las oficinas de diseño de Hispano Aviación, un equipo de ingenieros españoles liderado por el diseñador jefe Eduardo Torroja trabaja en secreto en un proyecto que debería cambiar la historia de la aviación española. No más copias de cazas alemanes. No más licencias extranjeras. Esta vez, España diseñará su propio avión a reacción desde cero. Un caza de entrenamiento avanzado, ligero, ágil, capaz de preparar a pilotos para la era del jet sin el coste prohibitivo de los cazas de primera línea. El proyecto se llama HA-200. Nombre clave interno. Saeta. La idea es brillante. A principios de los años 50, todos los ejércitos del mundo están haciendo la transición de los aviones de hélice a los reactores. Pero los cazas a reacción son caros, complejos y peligrosos para pilotos sin experiencia. Lo que se necesita es un avión intermedio. Un reactor de entrenamiento que permita a los pilotos dominar la velocidad, la altitud y las maniobras a reacción antes de subirse a un F-86, Sabri o un MiG-15. Y ese nicho de mercado está prácticamente vacío. Torroja y su equipo diseñan un avión pequeño, biplaza, con 2 motores a reacción montados en la parte trasera del fuselaje. Alas en flecha para mejorar la aerodinámica a alta velocidad. Tren de aterrizaje retráctil. Cabina presurizada. Velocidad máxima de 700 km por hora. Techo de servicio de 12.000 metros. No es un caza de combate. Es una herramienta de formación. Pero es moderna, funcional y, lo más importante, completamente española. El gobierno aprueba el proyecto en 1952. El Ministerio del Aire encarga 2 prototipos.
Las pruebas de túnel de viento se realizan en Madrid. Los motores se diseñan bajo licencia francesa, pero se fabrican en España. Todo el proceso de diseño, desde el primer boceto hasta el fuselaje de aluminio ensamblado, se hace en Sevilla. El 12 de agosto de 1955, el primer prototipo del HA-200 Saeta despega del aeródromo de Tablada. El piloto de pruebas, el capitán Carlos de Mazarrasa, completa un vuelo de 30 minutos sin incidentes. La velocidad es superior a la esperada. La maniobrabilidad es excelente. Los sistemas funcionan a la perfección. Cuando el avión aterriza, los ingenieros de Hispano Aviación estallan en aplausos. Por primera vez en la historia, España ha diseñado y construido un avión a reacción desde cero. El simbolismo es brutal. Menos de 20 años después de una guerra civil devastadora, España está en la vanguardia tecnológica de la aviación europea. Los periódicos hablan del milagro sevillano. El régimen franquista utiliza el Saeta como propaganda. Aquí está la prueba de que la autarquía funciona, de que España no necesita a nadie, de que el genio español puede competir con cualquiera. Y por un tiempo funciona a la perfección. El Ejército del Aire encarga 30 unidades del HA-200 en 1956. Luego 40 más en 1958. Los pilotos que lo prueban lo adoran. Es fácil de volar, predecible, confiable, perfecto para entrenar a la nueva generación de aviadores españoles. Las escuelas de vuelo de Talavera y San Javier se equipan completamente con saetas. Los desfiles militares en Madrid muestran formaciones de reactores españoles cruzando el cielo. El orgullo nacional alcanza niveles no vistos desde el siglo XIX. Pero aquí está la clave. Todo ese éxito depende de un único cliente: el gobierno español. No hay exportaciones. No hay contratos civiles. No hay mercado internacional. Hispano Aviación está fabricando aviones que solo compra el Estado. Y eso es una bomba de relojería. Porque los gobiernos cambian, los presupuestos se recortan, las prioridades estratégicas se redefinen. Y cuando eso pase, Hispano Aviación no tendrá a dónde ir. Todavía no lo saben, pero deberían haberlo visto venir. 1959. El régimen franquista firma el Plan de Estabilización, un giro radical en la política económica española. Se acaba la autarquía. Se abre la economía al exterior. Llegan inversiones extranjeras, tecnología americana, créditos del Fondo Monetario Internacional. España empieza a integrarse en el sistema capitalista occidental. Para Hispano Aviación, esto debería ser una oportunidad. Si la economía se abre, el mercado se expande. Si España puede comerciar con el mundo, los aviones sevillanos pueden conquistar mercados internacionales. Los directivos de Hispano Aviación están eufóricos. Tienen un producto competitivo, tienen experiencia en fabricación, tienen el respaldo político del régimen. Lo que necesitan ahora es un cliente extranjero que valide su tecnología, un contrato de exportación que demuestre que el Saeta no es solo un capricho nacionalista, sino un avión comercialmente viable. En 1960 llega la noticia que cambiará todo. Egipto está interesado en comprar reactores de entrenamiento. Egipto, bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser, está modernizando su fuerza aérea. Necesita aviones de entrenamiento para preparar a sus pilotos en la transición al jet. No quiere depender completamente de la Unión Soviética ni de Estados Unidos. Busca alternativas. Y el HA-200 Saeta parece perfecto. Es más barato que los aviones británicos. Es más moderno que los entrenadores franceses. Y España, técnicamente neutral en la Guerra Fría, puede vender armas sin las complicaciones políticas de las superpotencias. Hispano Aviación envía una delegación a El Cairo. Las negociaciones son intensas. Los egipcios prueban el avión en vuelos de demostración. Quedan impresionados. En 1961, Egipto firma un contrato para la compra de 90 reactores HA-200. Pero hay un giro. Egipto no quiere importar los aviones terminados. Quiere fabricarlos bajo licencia en su propio territorio.
Quiere transferencia tecnológica completa. Quiere que España entrene a ingenieros egipcios en Sevilla y luego les permita ensamblar los saetas en fábricas egipcias. Los directivos de Hispano Aviación aceptan. ¿Por qué no? El contrato vale millones de pesetas. La transferencia tecnológica genera ingresos adicionales. Y si Egipto tiene éxito, otros países árabes podrían seguir. Argelia, Siria, Irak. El mercado de Oriente Medio podría ser enorme. El acuerdo se firma en 1962. España enviará 30 aviones ensamblados y los componentes necesarios para que Egipto fabrique 60 más en su factoría de Helwan, cerca de El Cairo. Ingenieros españoles viajarán a Egipto para supervisar la producción. Pilotos egipcios se entrenarán en Sevilla. Es el mayor contrato de exportación de la historia de la aviación española. Esto debería haber sido el despegue definitivo de Hispano Aviación, la prueba de que España podía competir en el mercado global. La validación de años de esfuerzo, inversión y orgullo nacional. Pero bajo ese éxito aparente, algo está corrompiendo la base. Egipto no tiene la infraestructura industrial para fabricar aviones complejos. Los componentes que llegan desde España no encajan correctamente. Los motores fallan. Los técnicos egipcios, aunque bien entrenados, no tienen la experiencia necesaria para resolver problemas en tiempo real. Las primeras unidades ensambladas en Helwan presentan defectos graves: fugas hidráulicas, fallos eléctricos, fisuras en el fuselaje. En 1965, Egipto cancela el contrato, oficialmente por dificultades técnicas. Extraoficialmente, porque los aviones no cumplen los estándares de calidad prometidos. De los 90 saetas previstos, solo se entregan 43. Egipto se vuelca hacia la Unión Soviética y compra MiG-15 y MiG-17, mucho más fiables y respaldados por una industria con décadas de experiencia. Para Hispano Aviación, el golpe es devastador. No solo pierden el contrato, pierden credibilidad. La reputación del saeta queda manchada. Ningún otro país árabe se acerca. Las negociaciones con Argentina y Brasil se enfrían. Los rumores de que los aviones españoles son poco fiables se extienden por los círculos militares internacionales. Y lo peor, el Ejército del Aire español empieza a tener dudas. Madrid, 1967. El Ministerio del Aire revisa el presupuesto de defensa. España está creciendo económicamente gracias al turismo y a las inversiones extranjeras. Pero el gasto militar sigue siendo enorme. Y dentro de ese gasto, una partida llama la atención: los contratos con Hispano Aviación. Desde 1956, el Estado ha comprado más de 200 aviones HA-200. Ha pagado millones de pesetas en mantenimiento, repuestos y actualizaciones. Y ahora, los asesores militares están preguntándose si vale la pena seguir invirtiendo en un avión diseñado en los años 50, cuando el mercado internacional ofrece alternativas más modernas y más baratas. Los generales del Ejército del Aire empiezan a mirar hacia Estados Unidos. El Northrop T-38 Talon es un reactor de entrenamiento superior al saeta en casi todos los aspectos. Más rápido, más fiable, más barato de mantener. Y viene con el respaldo de la industria aeronáutica americana, la más avanzada del mundo. ¿Por qué seguir comprando aviones a Hispano Aviación cuando se pueden importar T-38 directamente desde California? La respuesta oficial es el orgullo nacional. España debe mantener su industria aeronáutica. Depender de Estados Unidos es estratégicamente peligroso. Hispano Aviación emplea a miles de trabajadores. Cerrarla sería un desastre social y político. Pero la respuesta real es que los números no cuadran. Hispano Aviación pierde dinero en cada avión que fabrica. Los costes de producción son altísimos porque la escala es pequeña. Mientras Boeing o Northrop producen miles de unidades y reparten los costes fijos, Hispano Aviación produce decenas. Cada saeta cuesta 3 veces más de lo que debería costar en un mercado eficiente. El gobierno lo sabe. Los directivos de Hispano Aviación lo saben. Los trabajadores lo intuyen. Pero nadie dice nada, porque reconocerlo en voz alta sería admitir que la autarquía fue un fracaso, que la industria aeronáutica española es insostenible.
que el orgullo nacional tiene un precio, y ese precio es altísimo. En 1968, el Ministerio del Aire reduce los pedidos. En lugar de encargar 50 nuevos saetas, encarga 20. En 1969, encarga 10. En 1970, ninguno. Las naves de tablada empiezan a vaciarse. Los turnos de noche se cancelan. Los trabajadores más jóvenes son despedidos. Los que quedan trabajan a media jornada. La plantilla se reduce de 2.800 a 1.600 en menos de 3 años. Las máquinas de precisión, importadas de Alemania y Francia a precios astronómicos durante los años 50, se quedan quietas, acumulando polvo. Los directivos de Hispano Aviación entran en pánico. Necesitan un nuevo producto. Necesitan diversificar. Necesitan demostrar que la empresa puede sobrevivir sin depender exclusivamente del Estado. Deciden hacer lo impensable: diseñar un reactor de combate. 1969. En las oficinas de diseño de Hispano Aviación, los ingenieros trabajan en el proyecto más ambicioso de la historia de la empresa. El HA-300, un caza supersónico de combate. No un entrenador, no un avión ligero, un caza de verdad. Diseñado para alcanzar velocidades superiores a Mach 2, equipado con armamento pesado, capaz de competir con los MiG soviéticos y los F-4 Phantom americanos. La idea es absolutamente brillante y completamente suicida. El HA-300 nace de un diseño alemán del ingeniero Willy Messerschmitt, el mismo que creó los cazas más letales de la Segunda Guerra Mundial. Messerschmitt, exiliado y sin trabajo después de la guerra, ofreció los planos a Egipto en los años 60. Egipto intentó fabricarlo y fracasó. Ahora, esos mismos planos llegan a Sevilla. Los ingenieros de Hispano Aviación los estudian, los modifican, los adaptan. En 1970 presentan un prototipo al Ministerio del Aire. El problema es que España no tiene capacidad industrial para fabricar un caza supersónico. Los motores necesarios no existen en el país, hay que importarlos de Francia o Inglaterra. Los sistemas de aviónica requieren tecnología que solo poseen Estados Unidos y la Unión Soviética. Los costes de desarrollo superan los 2.000 millones de pesetas. Y no hay ningún cliente confirmado. Ni el Ejército del Aire español ha dicho que lo va a comprar. Ni hay contratos de exportación firmados. Pero Hispano Aviación sigue adelante. ¿Por qué? Porque los ingenieros están obsesionados con demostrar que España puede hacer lo que hacen los grandes. Porque los directivos creen que, si construyen el prototipo, los clientes llegarán. Porque el régimen franquista sigue usando la industria aeronáutica como propaganda política. Es la trampa del orgullo técnico. La creencia de que la genialidad de diseño es suficiente. Que si el producto es bueno, el mercado aparecerá mágicamente. Que la pasión y el talento pueden compensar la falta de capital, de infraestructura, de economías de escala. No pueden. En 1972, el prototipo del HA-300 se prueba en vuelo. Alcanza Mach 1,4. Las prestaciones son impresionantes. Los ingenieros están eufóricos. Los medios españoles hablan del caza español que compite con América. Las fotografías del HA-300 aparecen en las portadas de las revistas técnicas. Y entonces llega el golpe final. El Ministerio del Aire anuncia que no comprará el HA-300, que España firmará un acuerdo con Estados Unidos para importar cazas F-4 Phantom directamente, que la industria nacional, aunque admirable, no puede satisfacer las necesidades estratégicas del país en el contexto de la Guerra Fría, que Hispano Aviación debe centrarse en mantenimiento y reparaciones, no en diseño de cazas de combate. El proyecto HA-300 se cancela. Los 2.000 millones de pesetas invertidos se pierden. El prototipo termina en un hangar de tablada, olvidado, oxidándose. Para Hispano Aviación esto es el principio del fin. 1973. Los directivos de Hispano Aviación se enfrentan a una realidad brutal. La empresa está al borde de la quiebra.
No hay pedidos del Ejército del Aire. No hay contratos de exportación. Los intentos de diversificación han fracasado. La fábrica de Tablada opera al 30% de su capacidad. Las deudas acumuladas superan los 800 millones de pesetas. Los bancos se niegan a conceder más créditos. El gobierno amenaza con retirar las subvenciones. Necesitan tomar una decisión. Rápido. La opción A es reconocer el fracaso, cerrar la división de diseño y fabricación de aviones, convertir Hispano Aviación en un taller de mantenimiento y reparación de flotas extranjeras. Es la opción sensata. Es la que recomiendan los asesores financieros. Pero es también la que significa el final del sueño. El fin de la ilusión de que España puede tener una industria aeronáutica propia. La opción B es apostar todo a la carta. Fusionarse con otra empresa aeronáutica española, crear economías de escala, intentar un último proyecto que atraiga inversión estatal. Es arriesgado, probablemente suicida, pero al menos es intentarlo. Los directivos eligen la opción B. En 1974, Hispano Aviación se fusiona con CASA, Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, la otra gran empresa aeronáutica española, con sede en Madrid. La idea es que, juntas, las dos empresas pueden competir donde separadas fracasarían. CASA aporta experiencia en aviones de transporte y contratos con la OTAN. Hispano Aviación aporta conocimiento en reactores de entrenamiento y una fábrica operativa en Sevilla. Sobre el papel, tiene sentido. En la práctica es un desastre. CASA y Hispano Aviación tienen culturas corporativas incompatibles. Los ingenieros madrileños desprecian a los sevillanos, a los que consideran técnicamente inferiores. Los sevillanos resienten la arrogancia madrileña y la sensación de que Sevilla está siendo absorbida, no fusionada. Las decisiones estratégicas se toman en Madrid. Las fábricas de Tablada se convierten en satélites de segundo nivel. Peor aún, la fusión no resuelve el problema fundamental. Sigue sin haber mercado. CASA tampoco tiene suficientes contratos para mantener dos fábricas operativas. La producción se centraliza en Madrid. Sevilla se convierte en un depósito de piezas y un taller de reparaciones menores. Para 1976, la plantilla de Tablada se ha reducido a 800 trabajadores. Para 1978, a 400. Los turnos nocturnos han desaparecido. Las naves industriales están semivacías. Los ingenieros más talentosos se han ido a Madrid o al extranjero. Los que quedan saben que el final está cerca. En 1980, CASA cierra definitivamente la fábrica de Hispano Aviación en Sevilla. Los edificios se venden a promotores inmobiliarios. Las máquinas se desguazan o se envían a museos. Los últimos trabajadores reciben indemnizaciones mínimas. Algunos tienen 50 años y han trabajado en Tablada desde que tenían 18. Ahora no tienen trabajo, no tienen pensión, no tienen futuro. El sueño ha terminado. Aquí está lo más doloroso. Mientras Hispano Aviación se desmoronaba en Sevilla, el resto de la industria aeronáutica europea estaba despegando. En Francia, Dassault Aviation diseñaba el Mirage, un caza supersónico que se vendería a más de 30 países y generaría miles de millones de francos en exportaciones. En Inglaterra, British Aerospace desarrollaba el Harrier, el único avión de combate con capacidad de despegue vertical, revolucionando la guerra aérea moderna. En Italia, Alenia Aeronautica fabricaba aviones de transporte militar que competían en todo el mundo. ¿Qué hacían ellos que Hispano Aviación no hizo? Primero, diversificación real. Dassault no dependía de un solo cliente. Vendía aviones a Francia, pero también a India, a Israel, a Sudáfrica, a docenas de países más. Cuando un mercado se cerraba, había otros 10 abiertos. Hispano Aviación solo tenía al Ejército del Aire español. Cuando ese cliente dejó de comprar, no había plan B. Segundo, inversión sostenida. Los gobiernos francés y británico entendieron que la industria aeronáutica no es rentable a corto plazo. Requiere décadas de inversión, pérdidas asumidas, subsidios estratégicos.
España invirtió durante 15 años y luego se rindió justo cuando la inversión estaba a punto de dar frutos. Es como plantar un árbol, regarlo durante 14 años y talarlo el año 15, justo antes de que dé las primeras frutas. Tercero, colaboración internacional. British Aerospace no intentó hacer todo sola. Colaboró con Alemania, con Italia, con Francia. Creó consorcios multinacionales que repartían costes y riesgos. Hispano Aviación intentó hacer todo desde Sevilla. Diseño, fabricación, marketing, ventas. Era imposible. Cuarto, enfoque en nichos rentables. Dassault se especializó en cazas supersónicos de alta gama. British Aerospace en aviones con capacidades únicas. Hispano Aviación intentó hacer entrenadores, cazas, aviones de transporte, todo a la vez. Y no hizo nada excepcionalmente bien. Mientras España cerraba fábricas, Francia exportaba 500 Mirage al año. Mientras Sevilla despedía trabajadores, Toulouse contrataba miles. Mientras el HA-300 se oxidaba en un hangar, el Concorde cruzaba el Atlántico en 3 horas. La diferencia no era talento. Los ingenieros españoles eran tan buenos como los franceses. La diferencia era visión estratégica. Capital, mercado, voluntad política sostenida. Y España no tuvo ninguna de esas cosas. Si conduces hoy por la zona de Tablada, en Sevilla, encontrarás polígonos industriales, bloques de pisos, centros comerciales. Nada queda de las naves donde se ensamblaron los primeros reactores españoles. Los edificios fueron demolidos en los años 80. El aeródromo militar sigue activo, pero es pequeño, casi testimonial. No hay placas conmemorativas. No hay museos. No hay monumentos al sueño que murió aquí. Solo el silencio. Pero desde ese silencio, desde las ruinas de Hispano Aviación, emergen lecciones que toda empresa, todo gobierno, todo emprendedor debería grabar en piedra. Lección 1. El orgullo nacional no paga facturas. Hispano Aviación nació de un impulso político. Demostrar que España podía tener una industria aeronáutica propia. Es un objetivo admirable, pero no es una estrategia de negocio. La empresa invirtió millones en diseñar aviones que nadie compró. Fabricó productos técnicamente brillantes, pero comercialmente inviables. Confundió prestigio con rentabilidad. Y el mercado no perdona esa confusión. No importa cuánto orgullo nacional pongas en un producto. Si no hay clientes dispuestos a pagar por él, fracasarás. Lección 2. Un solo cliente es una sentencia de muerte. Durante décadas, Hispano Aviación dependió exclusivamente del Ejército del Aire español. Cuando ese cliente dejó de comprar, la empresa colapsó. No había plan B, no había diversificación, no había mercados alternativos. Es la regla de oro de cualquier negocio. Nunca dependas de un solo cliente, por grande que sea, porque los clientes cambian, los presupuestos se recortan, las prioridades se redefinen. Y si no tienes alternativas, mueres. Lección 3. La innovación sin mercado es un lujo suicida. Hispano Aviación innovó constantemente. Diseñó el primer reactor español. Intentó fabricar un caza supersónico. Invirtió en investigación y desarrollo. Pero nada de eso importó, porque no había mercado para los productos resultantes. La innovación es esencial, pero solo tiene valor si responde a una demanda real. Innovar por innovar, sin estudiar el mercado, sin validar la viabilidad comercial, es quemar dinero. Y eventualmente, el dinero se acaba. Lección 4. La genialidad técnica no compensa la incompetencia comercial. Los ingenieros de Hispano Aviación eran brillantes. Diseñaron aviones que competían técnicamente con los mejores del mundo, pero la empresa no supo venderlos. No supo posicionarse en mercados internacionales. No supo negociar contratos de exportación. No supo construir redes de distribución. En la industria moderna, el producto es solo el 30% del éxito. El otro 70% es marketing, ventas, logística, servicio postventa. Hispano Aviación dominó el 30%. Fracasó en el 70%. Lección 5. La protección estatal no dura para siempre.
Durante años, el régimen franquista protegió a Hispano Aviación con subvenciones, contratos garantizados, barreras arancelarias. La empresa se acostumbró a esa protección. Se volvió ineficiente, cara, poco competitiva. Cuando la economía española se abrió, cuando España se integró en Europa, cuando las protecciones desaparecieron, Hispano Aviación no pudo sobrevivir. Las empresas que dependen del Estado viven en una burbuja. Y las burbujas siempre explotan. Lección 6. Escala o muere. La industria aeronáutica requiere economías de escala masivas. Boeing fabrica miles de aviones al año y reparte los costes fijos entre esas miles de unidades. Hispano Aviación fabricaba decenas. Cada avión costaba una fortuna porque los costes de diseño, de maquinaria, de infraestructura se repartían entre muy pocas unidades. Sin escala, la industria aeronáutica es insostenible. Hispano Aviación nunca alcanzó la escala crítica. Nunca tuvo posibilidad de alcanzarla. Estaba condenada desde el principio. De Ginebra a Sevilla. De los motores de la Primera Guerra Mundial a los cazas supersónicos que nunca volaron. De 2.800 trabajadores construyendo el futuro a hangares vacíos, donde el viento arrastra papeles viejos. 35 años desde el primer H a 200 hasta el cierre definitivo. Adáptate o muere. Innova con el mercado, no contra él. Diversifica o depende de la suerte de un solo cliente. El orgullo no construye empresas sostenibles. La genialidad técnica sin visión comercial es estéril. Bienvenido a Hispano Aviación, donde el sueño de que España conquistaría los cielos nació, despegó brevemente y se estrelló contra la brutal realidad de que la industria aeronáutica no perdona la arrogancia, la ingenuidad ni la falta de escala. Solo queda el silencio y las lecciones que nadie aprendió.